Hola, muy buenas amigos. Hoy tengo unas novedades, un nuevo programa que se incorpora a activaradio.org. Y para mí es un verdadero placer, que no me lo podía creer en la vida, cómo nos hemos cambiado los papeles. Esto es una cosa de locura, la vida para dónde te lleva. Está aquí una excelentísima profesional, una excelentísima amiga que es Beatriz Triper, periodista especializada en el mundo económico y también en el mundo del comercio exterior. ¿Y por qué digo se han cambiado los papeles? Porque nos conocimos hace ya muchos años mientras ella dirigía programas como Iberoamérica 360 y yo iba de invitado y de colaborador. Y ahora pues es uno de los grandes fichajes, la estrella, un fichaje estrella aquí para activaradio.org y es para mí un honor, un orgullo y un privilegio tenerte aquí, Beatriz, con nosotros en este primer programa de, a ver que si lo digo bien, que no se me vaya el nombre del programa, de La Puntillita Económica. Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Lo has dicho perfectamente bien, la puntillita económica, porque permíteme que haga la metáfora y el paralelismo, pero igual que no hay unos buenos huevos fritos sin puntillita, no hay una buena emisora de radio, no hay buenos programas de radio si no metemos esa puntillita económica tan necesaria, sobre todo en momentos de incertidumbre y en los que hay tantas noticias, tantas fakes y tanto marketing político como el que está viendo y como el que estamos teniendo que escuchar y observar desde la barrera. Así que nada, agradecerte muchísimo que me hayas dado esta oportunidad de volver a coincidir. Me encanta que estemos en el lado contrario. Ahora serás tú quien me tengas que tirar de las orejas igual en alguna ocasión. En una ocasión me regañó en directo, no sé qué dije, me vine arriba, ya me vais conociendo los que me seguís y me tuvo que llamarme la atención. Por favor, así mi programa no. No me acuerdo de lo que dije, pero bueno, no creo que sea el caso. Pero esas son las cosas que tenemos, las cosas del directo, porque ese programa lo hacíamos en directo los jueves a las 11 de la noche y lo que tenemos los grandes profesionales y que disfrutamos y estamos apasionados con nuestra profesión, que muchas veces nos dejamos llevar por ello y alguien nos tiene que decir, frena, que te están escuchando y te están observando. Efectivamente, uno se viene arriba y contaba opiniones personales que al final acaparaba mucho la opinión de todos. Pero bueno, dicho todo esto, ya nos tenéis en antecedentes, activadores. Nuevamente, muchísimas gracias, Beatriz, por asumir esta invitación, este testigo, por formar parte ya de la familia de activaradio.org. Y bueno, pues ya como este primer programa que se va a emitir cada lunes después del programa Exportadores por el Mundo, y ya os iremos también anunciando en qué otras franjas horarias lo vamos a repetir, y por supuesto va a estar disponible en todos los podcasts del programa, en todas las plataformas donde los programas de Activa Radio están disponibles. Ya sabéis, en la propia página web de activaradio.org, también va a estar en Spotify y también va a estar en el canal iVoox, con lo cual todo esto lo podéis compartir, reenviar, y yo creo que, como bien ha dicho Beatriz, ganamos en activaradio.org con esta parte económica que tan importante es para todos. Ya sabéis que esta emisora lo que pretende es que sea hecha por profesionales y para profesionales, por lo cual esta información económica que nos sirva a todos los profesionales, sea cual sea el sector en el que estemos, con esta información de dónde va el mundo de la economía y qué es lo que nos está afectando de una manera muy completa y sobre todo seleccionadas por Beatriz. Pues nada, Beatriz, comenzamos y vamos a comenzar, aunque estamos todavía en el primer mes del año 2021, y yo creo que es necesario empezar a pensar y decir y saber cuáles son las previsiones de crecimiento, si es que hay crecimiento o si no hay, o nos quedamos como estamos durante este 2021. Pues Miguel Ángel, vamos, si te parece, a empezar de lo más general, como bien comentabas tú, de esas previsiones macroeconómicas, para ir bajando a cositas más concretas, a detalles más concretos por sectores, y de los cuales vamos a dejar ventanas abiertas para las próximas semanas. Bien, en términos generales, pues tenemos que hablar algo que efectivamente está muy manido, pero que es necesario ponerlo en valor y que esté, en mi opinión, que esté en boca de todos, en boca y en pluma de todos los medios de comunicación en cualquier soporte. Y es que la economía está cada vez más
y más agotada. ¿Cuál ha sido la puntillita en este caso? La tercera ola de esta pandemia, que está siendo más virulenta. Quizá no tanto en letalidad, estamos viendo que hay menos muertes que las que se producían en el mes de marzo, afortunadamente, pero sí en la rapidez de los contagios. Y prueba de ello son las medidas que se están tomando por parte de las comunidades autónomas y que veremos si no se extienden a nivel nacional pasadas las elecciones del 14 de febrero, las elecciones catalanas. Esto quizá también sea muy osado por mi parte, pero yo considero que si no se ha tomado la decisión de ir a un confinamiento como el que tuvimos el pasado mes de marzo, es precisamente para evitar ese efecto rebote contra la posibilidad de que el actual ministro hasta mañana, el actual ministro de Sanidad, el señor Illa, gane las elecciones. Entonces veremos a ver qué pasa. Sí, perdóname un inciso, un matiz marzo. también, bueno, un matiz Sí. ahí que meta ahí, Beatriz, para todos nuestros amigos de Latinoamérica que nos están escuchando, de lo que estamos hablando, que es la situación en la que está en España, que haya elecciones a las comunidades autónomas, que lo sabéis, y es lo que sucede en Cataluña, que tiene preparadas las elecciones o están convocadas las elecciones para elegir al presidente de Cataluña, al presidente de la Generalitat o presidenta, el 14 de febrero. Y entonces ha habido unos partidos políticos han pedido el aplazamiento de estas elecciones y por otro lado otros no quieren, como es el Partido Socialista, que es el que está gobernando en España ahora mismo, que exista ese aplazamiento. Y hay esto se ha llegado a los tribunales y los tribunales lo que han dicho, que de momento un juez de allí de Cataluña ha dicho que las elecciones continúan, salvo que sucedan otra serie de acontecimientos en los que haya, y es lo que estaba comentando Beatriz, eso de que se cree que hasta que vamos a entrar en confinamiento una vez hayan finalizado las elecciones en Cataluña. Y bueno, allí en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, ya sabéis, como estáis de vacaciones, no podemos contar mucho con vosotros porque es difícil que entréis en antena el resto de los programas porque estáis ahí en la playita pasándolo muy bien y también sufriendo el COVID. Así que el mes que viene, que estaréis ya volviendo, pues intentaremos contactar con vosotros también para que nos digáis cómo se está viviendo allí esta situación también económica. Y dicho todo esto, Beatriz, todo tuyo. Al final hablo yo más que tú, ¿eh? No, tú tranquilo, que aquí estamos entre amigos y además aportando valor añadido, que es de lo que se trata. Bien, pues como te decía, Miguel Ángel, lo que estamos viviendo ahora, pues todas esas restricciones que se están tomando por parte de las comunidades autónomas obviamente van a afectar a la economía. De hecho, tenemos antecedentes de lo que ha pasado en el último trimestre del año pasado, del 2020. Hace una semana, a principios de la semana pasada, Accessor, la agencia de rating española, anunciaba ya una rebaja de sus previsiones económicas en casi 2 puntos en apenas 3 meses en ese último trimestre. Y quiero incidir tanto en esos casi 2 puntos, lo bajaba del 7% al 5,6%, pero sobre todo quiero incidir en el periodo temporal. Estamos hablando de que la revisión, Accessor publica una revisión del rating de España en el mes de septiembre, donde se da esa previsión del 7%, y la semana pasada confirma la rebaja al 5,6% de crecimiento en 2021. En ese periodo de tiempo solo se tiene en cuenta el efecto o el impacto de la segunda ola. Estamos hablando de que la revisión se hace justo la semana pasada, o sea, a mediados de enero, con lo cual solo se tiene en cuenta el impacto de la segunda ola, cuyo pico fue en el mes de noviembre. Si en 3 meses, en esos 3 últimos meses, se ha rebajado casi 2 puntos el crecimiento, una vez que se empieza a contabilizar el impacto de esta tercera ola con estos cierres y estas nuevas limitaciones que se están produciendo, incluso en la Comunidad de Madrid, que recordemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era la más reticente a aplicar determinadas medidas, determinadas restricciones, sobre todo por el efecto que pudiese tener en el sector de la hostelería. Si todavía, insisto, no se han tenido en cuenta ese efecto, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de 2021? Bueno, pues en mi opinión vamos a ver más rebajas de crecimiento. En líneas generales, después de la revisión de la rebaja que hizo pública Accessor, Funcas
también publicó su panel de previsiones económicas. En todos los participantes habían rebajado esas previsiones. Hablamos, por ejemplo, BBVA la fijó en el 5,5%, Cemex e Intermoney en el 5,6 y 5,7%, Banco Santander lo elevaba un poquito al 6,4%, CEO era el que apuntaba más alto con un 7%, pero en líneas generales y la media de consenso estamos hablando de un crecimiento del 6,8%, crecimiento muy bajito, que además, si tenemos en cuenta lo que se ha perdido en 2020, seguimos hablando de crecimiento negativo. Estaríamos hablando de un crecimiento negativo de en torno al 5%. O sea, es decir, sí, vamos a crecer, pero claro, venimos arrastrando un 11% o más de un 11% de caída. Al final, en 2 años, estamos teniendo crecimiento negativo. Todo esto, ¿acompañado de qué? De previsiones, que a mí esas son las que me generan cierta esperanza. Una es el incremento del consumo en los hogares, que estará en torno a un 7%, que ese es el que yo pongo más en duda, porque ahí habrá una serie de circunstancias. Por ejemplo, se prevé que el IPC suba, los precios suban un 0,8%. Hablamos de España. La semana que viene, si queréis, hablamos de Latinoamérica, pero hoy nos toca centrarnos más en España. Entonces, crecimiento de precios. El crecimiento, cuando los precios crecen, el consumo se ralentiza, sobre todo si vienen por la parte del tema de la electricidad, que ya hay gente que dice que no, que va a bajar, pero bueno, habrá que ir viendo. Y luego otro dato positivo que yo sí que a mí ese me anima bastante es el crecimiento que dan al sector exterior. Una vez más, el sector exterior va a ser el que va a tirar de la economía. Las exportaciones, por ejemplo, se dan previsiones, Accessor da una previsión del 11,4% de crecimiento en exportaciones. Pero no es de las más altas. Por ejemplo, AFI y Cemex apuntan a crecimientos de las exportaciones de más del 16%. Es cierto que venimos de caídas importantes, pero bueno, muy importante, sí, está claro. Claro, pero es cierto que una vez más es lo que va a tirar de la economía. Entonces, las empresas tienen que animarse a exportar, tienen que animarse a salir fuera, tienen que animarse a hacer unos planes de internacionalización y de exportaciones, sean bienes o sean servicios, en condiciones para poder remontar esta crisis, para poder remontar esta caída y para apuntarse a eso de la resiliencia de la que tanto se habla en las esferas más altas de nuestra política, esa palabra que se ha puesto de moda dentro de él y que utilizará ya como herramienta de marketing político. Entonces, esos son los 2 datos que a mí me animan y que me hacen prever que, pese a que vayamos a ver nuevas revisiones de rebajas en el crecimiento de la economía nacional, pues podrían frenar un poco esa revisión, que nos hagan seguir en positivo. Eso es esa es la línea. ¿Y qué países de Latinoamérica son los que están más o menos teniendo ese nivel de crecimiento o de tendencia? Pues mira, vamos a ver, en Latinoamérica, los datos que yo he manejado, que son los datos de la CEPAL, apuntan a un crecimiento del 3,7% para este año, en 2021. Un crecimiento más bajo que el del de España, pero bueno, es un crecimiento algo también. Algo, lógicamente. Algo es algo, algo es algo. Y fíjate, igual que México, que ha sido hasta ahora pues una adalid para lo que es la región, van a ser Perú. Perú va, las previsiones, insisto, o sea, me remito a los datos de CEPAL. Sí. Perú es es el país que va a tirar de la región a lo largo de este 2021, incluso para el próximo 2022. Yo aventuro que va a ser Perú el nuevo adalid. Y detrás de Perú estaríamos hablando de Bolivia, Colombia y Chile. Y en la misma línea de crecimiento estarían Argentina y República Dominicana. Hay un dato que a mí me ha llamado la atención esta mañana hablando de Argentina, de ese crecimiento de Argentina, y es que Argentina está llevando un ritmo de vacunación bastante bueno. Bastante alto. Bastante alto. Además, si no recuerdo mal, creo que Argentina además ha comprado las vacunas a Rusia, ha sido de los pocos países que ha comprado vacunas a Rusia, que está llevando un ritmo de vacunación bastante alto, con lo cual va a ser muy positivo para su economía.
Pues sí, es importante ese detalle Muy también. positivo para su economía. ¿Por qué? Porque igual que aquí en España nos están diciendo que sí que se va a cumplir con ese plan de vacunación, cosa que yo dudo, porque si atendemos, o sea, esto es matemática pura y dura, y los números no mienten. Si vemos el número de vacunados que ha habido hasta ahora, en junio, es imposible que lleguemos al 70% de la población española vacunada. O sea, es matemática pura. O sea, necesitaríamos Yo por lo aquí menos... voy a decir una maldad, pero a mí me vacunaron en la mili, ¿eh? Y no te puedes imaginar que íbamos andando, pum, 2 personas te iban pinchando, ibas avanzando y se fue muy rápido, 1000 y pico personas. En nada de tiempo Sí, estábamos vacunados, ¿eh? Cada pero uno por esto, un hombro. Pero esto no es la mili, Miguel Esto no es la Ángel. O mili. sea, Es lo esto que no es pasa, la yo me estoy mili y dando la prueba cuenta. la tienes en lo que ha ocurrido con el GEMAT, que ya Sí, sí, sí. directamente le han vacunado y ha presentado, ha tenido que dimitir. O sea que esto no es la mili y se está Ya, viendo ya. que incluso hay regiones, en este caso la Comunidad de Madrid, ya ha denunciado que no le llegan las vacunas. Y luego Ya. aparte... otra cuestión, y nos vamos un poco del tema central de lo que estábamos hablando, el retraso en la producción, no en la producción, sino en que las vacunas, tanto de Pfizer y de AstraZeneca, se va a producir, no van a llegar las vacunas a tiempo. O sea, ha habido una paralización, sí. Teóricamente es para que se pueda producir más rápido y se pueda producir más, pero este parón lo vamos a Vivimos en una sufrir si época no nos de llega. muchísima incertidumbre en todo, Efectivamente, porque lo que dicen hoy basas las previsiones o las planificaciones, lo que te están contando y luego no es verdad. Es mentira y volver a empezar y eso genera muchísima inestabilidad y muchísima incertidumbre. En vez de poner tranquilidad efectivamente. y sosiego, no paramos cualquier tipo de decisión, ya no son creíbles. Pero bueno, pues Sí. vamos a ir ya terminando, pero antes de este primer programa de plantillita económica, Beatriz, sí me gustaría que nos contaras un poquito del sector turismo, cómo está afectando y cuál previsiones o desarrollo es lo que tú ves o lo que dicen las estadísticas y los datos económicos. Pues mira, el sector turístico es el impacto que está teniendo, y sabes que a mí no me gusta, yo soy muy positiva y no me gusta utilizar términos en negativos, pero el impacto que está teniendo es un impacto brutal. Lo último que yo, de lo que yo tengo conocimiento, es que ya desde el sector están hablando de que el sector turístico va a tardar entre 2 y 4 años en recuperarse. ¿Qué es lo que va, en función de qué van a recortarse ese periodo? Porque entre 2 y 2 años, entre 2 y 4 años es mucho Tiempo, periodo de tiempo. Pues dependerá efectivamente de cómo evolucione la pandemia, de cómo evolucionen las restricciones que se vayan imponiendo. Antes, este fin de semana, Portugal anunció que ya cerraba otra vez las conexiones con Reino Unido, y veremos a ver si eso nos extiende ahí más allá. Sí, otra vez Esto, como pasó en el mes de claro, marzo y en el mes de abril. efectivamente, esto yo no descarto que ocurra aquí en España, y en España tenemos también una limitación o un problema adicional, y es el Brexit. Lógicamente, el Brexit también va a afectar a la llegada de turistas británicos a España. Entonces, veremos a Bueno, a ver, España y a toda Europa también, ya toda lógicamente, que ha Europa en cambiado. general, Sí. pero en concreto a España, que tenemos un peso Sí. muy importante. Otra de las cuestiones que va a pasar, que va a ocurrir en el turismo, es el cambio en los hábitos de los turistas, de los visitantes. Yo entiendo que aquí lo que se va a producir, sobre todo, el turismo va a depender de la última hora. Porque yo ahora mismo, y hablo de mi caso y hablo de la gente con la que más o menos comentas, yo ahora no hago una reserva de aquí a verano, porque no sé qué es lo que va a pasar. ¿A qué me espero? A la última semana, a ver si me han cerrado o no me han cerrado, porque ¿para qué voy a reservar cuando luego llega el momento y te dicen, no, es que usted está confinada, es que usted no puede salir? Entonces, las compañías, las empresas del sector turístico van a tener que pensar mucho en ese turista de última hora, en el último momento. No van a poder hacer previsiones, van a tener que trabajar sobre la marcha.
van a ser también turistas que van a estar muy preocupados por el tema sanitario. Las empresas que mayores garantías a nivel de higiene les puedan proporcionar van a ser las que se lleven el gato al agua en el sector turístico. Y eso es un poco lo que va a hacer que yo veo que va a ser una recuperación irregular. Porque se establece un plan turístico a nivel nacional en el que todos sigan una misma línea, independientemente de la flexibilidad que luego tienen que tener las propias empresas, o al final va a ser una recuperación irregular. Pero porque para que la recuperación sea lineal y sea homogénea en el sector en general, se requieren ayudas, se requieren esfuerzos y se requieren inyecciones que ahora mismo, aquí en España, a diferencia de otros países europeos, no existen. Y lo estamos viendo con el sector turístico y con el sector hostelero. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el sector hostelero? En el sector hostelero han cerrado 65.000 negocios. Se prevé que con estas nuevas limitaciones puedan llegar a cerrar otros 100.000. Pero es que el sector hostelero, claro, en el sector hostelero, por ejemplo, no es solo el cierre de bares y restaurantes, es el sector de la alimentación y bebidas. El otro día yo leía un estudio de Anfabra y de FIAB, las patronales del sector, en el que calculan que a los 55.000 millones de pérdida de facturación de 2020, estas nuevas restricciones que se están produciendo van a provocar pérdidas de 3.700 millones de euros por esta nueva ola. O sea, estamos hablando de casi 60.000 millones de euros en volumen de facturación. Sí. O sea, estamos hablando de un efecto en cadena. Y aquí, en este país, de momento, no se está haciendo nada. Estamos hablando que hay Alemania, una noticia que salía publicada hoy en El Economista. En Alemania se dan 11.000 millones de euros cada mes para ayudar a los sectores estratégicos. Aquí se han aprobado 4.220 millones para todo el año. Sí, es una barbaridad. Es que cuando en este país tenemos el turismo, sector estratégico, la hostelería, sector estratégico, el sector exterior, todas las empresas que están internacionalizadas y que están exportando. ¿Y qué ayudas están teniendo? Pues eso lo dejamos, si quieres, para la semana que viene, Beatriz, en este primer programa. Hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar para hablar de economía en la plantillita económica. Muchísimas gracias, Beatriz. Puntillita. He dicho plantillita, por favor, perdón, no me apunto mal. Puntillita económica. Puntillita económica. Puntillita económica, ¿cómo estoy? Puntillita económica, 1000 perdones. Lo pondremos luego bien en redes para moverlo. Puntillita económica. Estas son las cosas del directo y estas son las cosas de los estrenos. ¿Qué sería? Si no estaría todo muy medido y no... Muy medido y poco natural, Efectivamente. Muy bien, Beatriz, pues bienvenida al equipo de activaradio.org y seguimos y promocionaremos y por favor ya sabéis que Puntillita Económica vais a tener todos los podcasts también a vuestra disposición en todas las plataformas. Pues nada, Beatriz, hasta el lunes de la semana que viene. Chao. Hasta el lunes, Miguel Ángel, y muchísimas gracias de nuevo por contar conmigo y gracias a todos los oyentes, se sigue diciendo ahora, claro, o televidentes que nos acompañáis aquí en Activa Radio. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. Chao.